Hoy quiero compartir con todos ustedes lo que significa el Jueves Santo. Y no va a ser un estudio extenso, va a ser cortito, pero creo que va a ser bien entendible. Vamos a empezar con Juan capítulo 13, versículo 1 al 10. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando cenaban, como el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, tú no me lavarás los pies. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavar los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios. Estáis, aunque no todos. Tremendo. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias, Señor. Y te pido, Padre, que me des la unción y el denuedo para predicar tu palabra. La gracia, Señor mío, Dios mío. Bendice de una manera especial, Señor, usa mi vida como canal de bendición. Y que puedan, Señor mío, Dios mío, entender y comprender tus propósitos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, entramos en la Semana Santa, que empezó el domingo pasado, el Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, ahí empieza la Semana Santa. Ahora la Semana Santa bíblica. Quiero que vayan entendiendo un poco. Estamos en el Jueves Santo, la noche antes de la crucifixión de Jesucristo. Hubo dos cenas representadas aquí. Dos cenas. El Cordero Pascual y la institución de la Cena del Señor. Dos cenas. Quiero que vayan entendiendo. La primera representa lo que hacían los judíos en la festividad de las Pascuas. Comían el cordero con hierbas amargas, una especie de salsa, con vinagre y algunas especias. Era una salsa bien amarga con hierbas amargas para recordarle la amargura de la esclavitud. Comían el cordero. El cordero no tenía que quedar nada del cordero. Y si era chica la familia, obviamente tenían que invitar a otros para que se comiera todo el cordero. No tenían que dejar nada. Esta era la fiesta judía. La fiesta que nosotros festejamos es la Santa Cena. La que hacemos todos los meses.
participamos de la cena del Señor, que es lo que Jesús hizo. La celebración de la Pascua empezó cuando el pueblo de Israel se fue cautivo a la tierra de Egipto, o sea, estuvo como esclavo en la tierra de Egipto. En Éxodo capítulo 12, ahí habla perfectamente de esta situación. Ahora, Pablo dice lo que es la Pascua verdadera. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, dice lo siguiente: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En la Pascua del Antiguo Testamento, fiesta de la liberación, había un cordero que se sacrificaba todos los años para recordar cómo Dios liberó al pueblo de Israel de la 10ª plaga. La plaga del ángel de la muerte que iba a matar a todos los primogénitos. Y para esto necesitaban pintar los dinteles de la puerta y de las ventanas para que cuando pasara el ángel de la muerte viera que la sangre del cordero estaban sobre los dinteles y las ventanas de cada casa de los hebreos, del pueblo judío. Entonces pasaba de largo, no los llegaba, no los tocaba, pasaba de largo. Entonces todos los años recuerdan, porque es parte de la ley, mandamiento de Dios. Entonces ellos recuerdan lo que Dios hizo, Dios el libertador. Muy bien, ahora, nuestra Pascua es Cristo y ya fue sacrificada y no necesitamos sacrificarla todos los años. Pero sí recordar lo que hizo. Tener en cuenta que a través de ese sacrificio nosotros tenemos libertad. Nosotros tenemos sanidad. Nosotros somos prosperados. A través de ese sacrificio nosotros tenemos vida eterna. Amén. Ahora bien, el Jueves Santo recordamos la historia en la que Jesús lavó los pies de sus discípulos durante la última cena. En el Evangelio de Juan, en vez de narrar el momento en el que Jesús partió el pan y el vino, como hacen los otros evangelios, le da más énfasis a lavar los pies en el Evangelio de Juan. El relato nos recuerda que el cristianismo, en el cristianismo, es una invitación a la humildad y al servicio prójimo. ¿Eso representa la Pascua? Claro que sí. ¿Vaya entendiendo? Porque no es nada más que un festejo y una vez por año te tenés que poner santo. Y una vez por año no tenés que comer carne. Y una vez por año no. Si no vas a comer carne, no comas carne por todo un año. Y por todos los años, si vamos al caso. Porque para nosotros, la Pascua es Cristo y ya fue sacrificado. Amén. Ahora, esto no quiere decir que vos no las festejes. No quiere decir eso. Esto quiere decir que tomes en cuenta que tu fe no está basada en las costumbres y la doctrina de los hombres, sino tiene que estar basada en la palabra de Dios y en mismo Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué representa lavar los pies en ese momento? Lavar los pies representa la humildad, el servicio al prójimo. Es lo que Jesús iba a hacer en la cruz. Iba a dar la vida por nosotros, el servicio. ¿No es cierto?
¿Para qué? Para que fuéramos salvos. ¿Salvos de qué? Del infierno, de los juicios de Dios. Amén. Cosa que muchas veces pasamos por alto, por encima. Si no fuera por Jesús, si no fuera porque dijo consumado es, si no fuera porque resucitó al tercer día, yo te aseguro que la humanidad ni siquiera hubiera existido. Ya se hubieran matado todos. Primero porque habría tanta maldad en el mundo que sería insoportable vivir en este mundo. Por lo menos los cristianos o los cristinos, por lo menos, ¿no es cierto? Tratamos de alguna manera de agradar a Dios. Muy bien. Ahora, fíjense lo que dice la palabra de Dios, hablando de la humildad. En Lucas capítulo 1, versículo 52, dice: quitó de los tronos a los poderosos. ¿Quién fue? El Mesías. ¿De quién está hablando? De Jesús. Quitó de los tronos a los poderosos, aquellos creyditos que se creen que porque tienen plata, que se creen porque están bien en la política, que se creen que porque son grandotes se van a llevar al mundo por delante. Quitó del trono a los poderosos. Entonces, ¿y qué hizo? Y exaltó a los humildes. ¿Y todo sabe por qué? Porque le lavó los pies a los discípulos. Vaya entendiendo, por favor. En esta fecha también se recuerda la Pascua judía, que celebran la liberación de la esclavitud de Egipto. También los cristianos celebran la liberación y la gracia de Dios que está a través de la cruz de Cristo, que recibimos a través de la cruz de Cristo. Y hay un pasaje muy conocido, Filipenses capítulo 2, versículos 8 y 9, que habla de esto. 8, 9 y 10 dicen: y estando en la condición del hombre, ¿de qué hombre? ¿Quién se hizo condición de hombre? Está hablando de Dios. Se hizo carne, estando en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo, o sea, voluntariamente, o en latín, vicariamente, ¿no es cierto? Haciéndose obediente hasta la muerte. Ahora, fíjese lo que hizo Jesús. Él mismo hizo el decreto y él mismo lo obedeció. Un mandato que él hizo, lo obedeció él mismo. O sea, fue bastante difícil. Porque una cosa es que te ordenen hacer algo y otra cosa es que vos decidas por vos mismo entregar tu vida. O haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, no fue cualquier cosa, la muerte de cruz. Yo le voy a explicar lo que es la muerte de cruz. ¿Por qué la cruz? Ya sea en forma de X o la cruz que ya conocemos. Porque la persona que quedaba colgada así, los omoplatos se extienden hacia arriba y la caja torácica oprime hasta ahogarlo y matarlo. Y es una muerte desesperante, porque no solamente sentís el dolor del cuerpo, del peso del cuerpo, sino que te vas asfixiando de a poco. Y eso tardaba aproximadamente entre 3 y 4 horas de agonía. ¿Escuchó? De agonía. Aparte de los latigazos que tenía, y vamos a contarles otras cosas. Entonces, ¿qué hacían los soldados romanos? Como de repente había 4, 5, había 10, o en los años 70, Tito Vespasiano, en la entrada de Jerusalén, en el Valle de las Armas, ¿sabe qué hizo? Crucificó a 600 personas. Ahora imagínense el ruido de cada una de ellas. ¡Ay, ay, 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 ay! Entonces, ¿qué hacían los soldados romanos? Para acelerar la muerte, agarraban un mazo de hierro
y le rompía las piernas. Y el dolor hacía que estallara el corazón y le dé un paro cardíaco y se moría al instante. ¿Escuchó? Y por eso dice, y muerte de cruz. No era cualquier cosa. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están allá en los cielos, sean principados, potestades, región de las regiones celestes, cualquier cosa que sea allá en los cielos, en la tierra, acá, en el más acá, no en el más allá, y debajo de la tierra, y en latín infierno, la parte más baja o la parte inferior de la tierra. Amén. Se doble toda rodilla. Entonces les dio autoridad y vaya que la tiene. ¿Y qué nosotros representamos acá? ¿La autoridad de Cristo? ¿Sí o no? Porque todo lo que atares acá en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates acá en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué clase de autoridad tenemos si no la ejercemos por la fe? O por lo menos entendemos la obra de Cristo. Amén. Jueves Santo, recordamos que recordamos la cena, el momento en que lavó los pies a sus discípulos un día antes de la crucifixión. Ahora, el jueves junto con el viernes y el sábado de la Semana Santa conforma 3 días en la que se conmemora la pasión de Cristo, empezando desde el momento que estableció la cena del Señor. Muerte, resurrección, sábado de gloria, domingo, muerte, pasión, muerte, pasión, resurrección. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la Semana Santa comienza el Domingo de Ramos, donde recuerdan la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y uno de los príncipes árabes, llamado Omar, en el año 480, casi 500, después de Cristo, cerró el pórtico principal por donde entró Jesús. ¿Cómo es Satanás? Que aunque haya perdido en la cruz del Calvario y le haya quitado las llaves del Hades y del infierno, el Señor, aún así, de tanta bronca mandó a alguien para cerrar ese pórtico. ¿Y sabe cuándo se va a abrir ese pórtico? Cuando Jesús, después de arrebatar a la iglesia y cuando esté 7 años allá en los cielos festejando la cena, la boda del Cordero, después venga en gloria para establecer su reino material acá en la tierra por 1000 años y abrir el pórtico principal por el cual entró una vez el día de Ramos. Amén. El primer día que empieza la Semana Santa. Gloria a Dios. Ahí pueden leer algo en Lucas capítulo 19, versículo 28 al 44. El Jueves Santo se recuerda la última cena de Jesús con sus discípulos y el lavamiento de los pies. Al terminar la cena, el Señor se fue a orar en el huerto de los Olivos o de Getsemaní. Ahí pasó toda la noche, hizo vigilia. El Viernes Santo se recuerda la muerte de Cristo en la cruz.
cuando él fue condenado por los judíos y decretaron crucificarlo. El sábado de gloria es el segundo día. La iglesia está de luto porque no sabía o no entendía que Jesús les había dicho a sus discípulos que al tercer día iba a resucitar, pero que era necesario. ¿Por qué? Porque aquellos que estaban esperando al Mesías, en el seno de Abraham, en el Hades, que se dividía en dos partes, el seno de Abraham y el lugar de tormento, él tenía que descender a las partes más bajas de la tierra para predicarle a aquellos que estaban esperando la promesa del Mesías. Y luego el seno de Abraham se cerraría hasta el día del arrebatamiento de la iglesia, donde los muertos van a resucitar primero. Amén. Vaya entendiendo. Ya estoy terminando, no los aburro más. Domingo de Resurrección. Ahora, el domingo de Resurrección es el domingo más glorioso de la historia del cristianismo, porque es el momento en el cual nosotros hemos pasado de muerte a vida. ¿Qué representa la Pascua? La Pascua no solamente representa liberación, es la oportunidad de salvación que Dios nos da, de salir de la esclavitud. La Pascua representa pasar de la muerte a la vida. Y con esto quiero terminar. Juan capítulo 5, versículo 24. Dice así: de cierto os digo, el que oye mis palabras y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasará de muerte a vida. Amén. Amén. Entonces, cuando festeje la Pascua, hágalo para comer chipa nada más. Pero su convicción tiene que estar arraigada en esa persona de Cristo. Nuestra Pascua ya fue sacrificada. Y el jueves representa la humildad, el servicio, el amor. Esto representa el Jueves Santo. Amén. A Jesús seguiré, pongo en él mi